Buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar esta exposición y en primera instancia quiero presentarme. Soy el docente Luis Carlos Lázaro, docente de Química General de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Tecnología. He trabajado bastantes años en el nivel secundario y de esa manera entonces para el día de hoy he tenido la satisfacción de preparar un tema muy interesante. Previamente quiero agradecer a la licenciada Silvia Morejón y a toda su directiva por haberme invitado a estas exposiciones y la misma deseo que sea de su agrado. Es un tema bastante interesante y lo que más me interesa es que pueda serles útil en su labor educativa. De esa manera también quiero desearles todo lo mejor para esta nueva gestión que vamos a iniciar, la gestión 2003, y que sea bastante exitoso y satisfactorio para todos. Para el día de hoy he preparado un tema, como les decía, muy interesante que se refiere a la separación de fases. Tenemos fases clásicas muy conocidas como la mezcla del aceite con el vinagre. En este caso tenemos un vinagre blanco y el aceite siempre va a la parte superior formando una interfase con el vinagre. Tenemos entonces estas dos fases en sistema líquido. Están separados por una interfase. Entonces tenemos una fase líquida y podemos mostrar una fase sólida, fases sólidas, y el ejemplo clásico es de una roca muy conocida, el granito. El granito está constituido por tres componentes principales que son la mica, el feldespato y el cuarzo. Como ustedes pueden observarlo, que componen esta muestra llamado granito. Un material muy utilizado en las construcciones civiles y por eso es bastante conocido, además esparcido bastante en nuestra naturaleza. Se encuentra fácilmente muestras de piedra granítica que muestran tres componentes fundamentales, tres fases. Esto sería fases sólidas y vamos a tener fase sólido-líquido, como en este caso. Tenemos en la parte inferior un precipitado, aquí otro componente menos denso que el anterior, y aquí la parte líquida. Ustedes pueden ver, voy a quitar un poco. Ahí está la fase acuosa. Luego tenemos dos fases sólidas. Aquí en la parte inferior está ya decantada la fase sólida más pesada. Entonces estos componentes se ordenan de acuerdo a su densidad cuando no se mezclan. En el caso de la mezcla de aceite y vinagre, el aceite tiene una densidad de 0,9 y el agua o vinagre tiene 1,1, 1,05, depende de la concentración. Y es por eso que tienen este orden de acomodación en el tubo de ensayo. Aceite, y el aceite de oliva es el aceite conveniente para ser mostrado por su coloración amarilla mucho más intensa que el aceite común. Y aquí tenemos el vinagre, que también puede variar de coloración. Entonces en un día de campo, por ejemplo, podemos aprovechar esta propiedad, llevar en un solo recipiente los dos componentes. Entonces, para los que quieran aceite, tenemos esta situación, este orden, y para los que quieran agua, invertimos y vamos a tener que el agua va a ir a la parte inferior. Vean que podemos acomodar, entonces podemos llevar en un solo recipiente los dos componentes, el vinagre y el aceite. Aquí ya tenemos el vinagre, para los que desean vinagre, y el aceite
está ya en la parte superior. Entonces es cosa de solamente invertir. Siempre necesitamos disminuir la carga cuando vamos en un día de campo y podemos hacerlo en un solo recipiente. De esa manera entonces presentamos lo que son las fases y ahora para poder separarlos, ese es el problema siguiente que vamos a tratar de analizar, la separación de estas fases. En nuestro caso vamos a proceder a la separación de una fase sólida de la fase líquida. Vamos a separar inicialmente por decantación, hacer que la fuerza gravitacional actúe sobre las partículas sólidas de tal manera estas que caigan al fondo del recipiente, como en este caso. Y eso puede facilitar enormemente la separación. El otro método que vamos a utilizar es usando un medio filtrante. El medio filtrante más utilizado en el laboratorio es el papel filtro. El papel filtro que vienen así en cajitas, listos para ser utilizados y que se van a acomodar fácilmente a la forma del embudo. Estos son unas muestras de papel filtro para ser utilizados en el laboratorio. Va a ser importante el tamaño del tamaño del papel filtro, y quería decirles que no solamente tenemos en discos, también hay en láminas mucho más económicos que se los puede recortar y escoger el tamaño más conveniente. Lo que va a ser muy importante es la abertura. Quiero mostrarles otro medio filtrante que es una servilleta que también podemos utilizarlo como medio filtrante. Tenemos muchos medios filtrantes utilizados en el hogar. Tenemos el mismo barbijo, es un medio filtrante que impide justamente la difusión del microorganismo que constituye el COVID-19. Todos ahora estamos obligados a utilizar el barbijo para evitar justamente el contagio profuso de esta pandemia que nos está afectando actualmente. Lo bueno es que se encapsula este microorganismo y el tamaño aumenta y de esa manera puede ser retenido. Es importante entonces el tamaño de abertura de cada medio filtrante. Existen diámetros muy finos, filtración nanométrica, por ejemplo, en ese orden, que permite separar partículas muy pequeñas, bastante pequeñas, en el orden del nanómetro. Y obviamente existen papeles sencillos, escolares, como en este caso, que permite utilizar para filtraciones rutinarias. Como les decía, podemos hacer separaciones mediante un simple proceso de decantación, haciendo que la fuerza gravitacional actúe sobre esas partículas sólidas. Y otro método bastante utilizado en el laboratorio es la filtración, donde, como les decía, utilizamos un medio filtrante para poder separar la fase sólida. Para el día de hoy vamos a aplicar este método mediante el proceso de obtención del agua de cal. Antes de iniciar el experimento de la filtración, obteniendo el agua de cal, quiero mostrarles justamente el origen de la obtención de la cal. La cal se obtiene mediante un proceso de pirólisis del carbonato de calcio. Quiero hablarles de esta sal que está muy difundida también en la naturaleza y se presenta de diversas formas. Vamos a tener carbonato de calcio contenido en rocas y en minerales. Quiero mostrarles en primera instancia estas rocas muy interesantes que contienen gran cantidad de carbonato de calcio. Tenemos la piedra caliza. Esta es la piedra caliza que se utiliza para poder obtener el óxido de calcio y también es utilizado
para la obtención del cemento. Toda fábrica o toda planta de cemento tiene su yacimiento de piedra caliza. Este es una muestra de piedra caliza utilizada por la fábrica de cemento Viacha. Es la muestra que he logrado obtener para que ustedes puedan visualizar las características de esta piedra caliza que, como les decía, es utilizado para la fabricación de cemento y también para obtener la cal viva. Otra muestra de una roca muy interesante es la caliza Minchín. Observen ustedes, es como una alga marina petrificada. Tiene esa característica muy rugosa, áspera, que se diferencia de la piedra caliza que les he mostrado anteriormente. Este es una piedra caliza proveniente del salar de Uyuni. Toda la orilla del salar de Uyuni está rodeada de esta piedra caliza, cuyo componente principal, nuevamente les recalco, es el carbonato de calcio. Una piedra caliza que es utilizado para trabajos de artesanía y también como material de construcción. Y obviamente para la obtención de la cal viva. Finalmente, otra roca muy utilizada es el mármol. El mármol, que es una piedra utilizada en las edificaciones para obra fina y también para trabajos artísticos, por su característica física muy especial. Tiene un brillo especial, una presentación típica que permite entonces ser utilizado como piedras ornamentales y para trabajos artísticos. Tenemos bellos trabajos tallados en mármol, como el David de Miguel Ángel y la Venus de Milo, que son ejemplos del uso del mármol. Y decirles también que la piedra caliza ha sido utilizada desde la antigüedad. Han sido utilizados bloques de piedra caliza para levantar las pirámides de Egipto, por ejemplo. Entonces es una piedra una roca muy interesante y que también se constituye componente principal de minerales. Y aquí vamos a mostrar en este cuadro minerales que están constituidos por carbonato de calcio. Ahí tenemos la calcita, la aragonita y la dolomita. Y en la parte superior, como ustedes pueden observar, están la piedra caliza, la caliza Minchín y el mármol. Todos estas rocas y minerales están constituidos por un componente esencial y mayoritario, que es el carbonato de calcio. Ahora, previamente quiero mostrarles estas sustancias que se han obtenido a partir de la pirólisis del carbonato de calcio. Tenemos la cal viva. Este es lo primero que se obtiene. He logrado separar trocitos de cal, que siempre van a estar así en forma de rocas pequeñas y que con el agua se van a ir deshaciendo, se van pulverizando y se transforman en cal apagada. La cal viva, y aquí tenemos ya la cal apagada. Voy a colocar una muestra, ya está pulverizado, de cal apagada. Las dos muestras, cal viva y cal apagada. La cal viva absorbe fácilmente la humedad y se va pasmando, como se dice. Se va convirtiendo en forma progresiva en hidróxido de calcio. Son las dos muestras que se comercializan y tenemos las características de las mismas. La cal viva, si hacemos reaccionar directamente con el agua, genera una gran cantidad de calor. La temperatura que alcanzan supera los 100 grados centígrados y permite fácilmente hervir el agua.
y por eso inclusive podemos utilizarlo para un día de campo, llevarnos trocitos de cal para poder calentar un café, la mamadera de la guagua o la sopa que llevamos, porque la cantidad de calor que genera es bastante fuerte. Y de esa manera tenemos entonces energía calorífica, química, obtenida a partir de cal viva, fresca, porque como les decía, esta se va pasmando progresivamente y ya se va pulverizando en forma automática. Quiero mostrarles las ecuaciones que se refieren a la obtención de la cal viva. Observen ustedes, tenemos el carbonato de calcio sometido a una pirólisis donde la temperatura debe ser alrededor de los 1000 grados centígrados. Con esta temperatura se transforma en óxido de calcio generando dióxido de carbono, un gas que también tiene muchas aplicaciones. El óxido de calcio se transforma en cal apagada fácilmente reaccionando con agua. Esa reacción, como les decía, genera una energía calorífica que llamamos entalpía. Recordemos que toda energía calorífica generada por una reacción química se conoce como entalpía y simbolizamos con la letra H. Y delta es para indicar un intervalo, una cierta cantidad de esa cantidad de energía calorífica. El producto que se obtiene, como ven ustedes, es el hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio formado no es totalmente soluble. Se encuentra en equilibrio, una parte sólida, con los iones que forman y que están en la fase acuosa. Tenemos entonces el hidróxido de calcio y el ion calcio, que es ya en la fase acuosa, igualmente el ion oxidrilo, que va a estar en la fase acuosa. Ahora vamos a iniciar la preparación del agua de cal. Vamos a disolver una cierta cantidad de cal apagada y vamos a utilizar una varilla para poder facilitar la mezcla de sus componentes. También utilizamos una espátula, una cucharilla de plástico, para poder manipular la cal apagada. Colocamos una pequeña cantidad, esta cantidad es más que suficiente para poder disolver utilizando un vaso. El vaso puede ser de 250, como en como el que mostramos, vaso de 100 o vaso de 50. Son vasos utilizados por los estudiantes para la preparación del agua de cal. Vamos a utilizar el de 100 mililitros. Colocamos esta pequeña cantidad de cal en el vaso y luego vamos a utilizar agua. Puede ser agua potable o agua destilada para poder disolver la cal apagada. Vamos agregando poco a poco, alrededor de unos 40 mililitros va a ser suficiente para lograr disolver la mayor cantidad posible de la cal apagada que hemos agregado. Como les decía, vamos a llegar hasta 50 mililitros aproximadamente para tener también muestra suficiente de agua de cal. Estamos superando, ya estamos en 80. Vamos a considerarlo suficiente la cantidad de agua que hemos agregado. Y ahora usamos la varilla para poder facilitar la mezcla sólido-líquido. Siempre es importante la agitación mecánica para la difusión de todos los componentes que se disuelven. Ya hemos logrado mezclar. Ahora viene el proceso de decantación.
La fuerza gravitacional actúa sobre las partículas sólidas y se va separando la fase sólida y queda sobrenadando la fase acuosa. Ya sabemos que en la fase acuosa vamos a tener los iones calcio y los iones oxidrilo. Vamos a dejar entonces unos instantes para que ustedes puedan visualizar esa separación inicial. Si no tenemos papel filtro, ese sería el método más conveniente de preparación del agua de cal. Podemos dejarlo en una botella un poco más grande, alargada, y vamos a tener separadas las dos fases, la fase acuosa y la fase sólida, y podemos de esa manera decantar y separar la fase acuosa. Dejarlo 24 horas va a ser suficiente, hay buena separación. De 24 a 48 horas máximo tenemos una excelente separación de la fase acuosa y de la fase sólida. Ahí podemos ya ir visualizando cómo se va decantando, cómo van cayendo las partículas sólidas del hidróxido de calcio, y tenemos ya la fase acuosa libre de esas partículas. Bien, ahora vamos a realizar propiamente la técnica de filtración. La manera, el proceso, cómo se realiza la técnica de filtración usando como medio filtrante el papel filtro. Observen los materiales que vamos a utilizar. Es conveniente un soporte universal, una pinza para poder sostener el embudo. Tenemos un embudo de laboratorio que puede ser sustituido por un embudo de plástico. Luego tenemos el Erlenmeyer o otro recipiente para recibir el agua de cal, y aquí el vaso donde hemos logrado preparar el agua de cal, y en la parte inferior está la fase sólida o el hidróxido de calcio que no se ha logrado disolver. Tenemos entonces las dos fases, la fase líquida, acuosa, y la fase sólida. Y nuestra infaltable varilla de vidrio para realizar el proceso de filtración. Vamos entonces a acomodar estos materiales en este sistema. Vamos a armar el sistema de filtración. Tenemos la facilidad de tener estos materiales, pero si no se tiene puede ser también directo, de esta manera, en el Erlenmeyer. La boca angosta del Erlenmeyer permite colocar directamente el vástago inmerso en este Erlenmeyer y sostiene el embudo. Existen embudos más pequeños. Hemos logrado conseguir este embudo que es relativamente grande, pero podemos utilizar embudos más pequeños. Si tenemos este embudo plástico, se acomodaría de esa manera. Como tenemos la pinza y el soporte universal, vamos a aprovechar esa situación para armar adecuadamente el sistema de filtración. Tenemos que tener el Erlenmeyer aquí para poder recibir el agua de cal. El tallo del embudo tiene que estar siempre inmerso en el recipiente que se va a recibir. Así, no es conveniente tenerlo separado. Esto no sería correctamente armado el sistema de filtración. Tiene que estar ligeramente inmerso para evitar fuertes salpicaduras. Ya tenemos entonces el embudo y el Erlenmeyer, y ahora vamos a acomodar el papel filtro. En este caso tenemos la suerte de tener un disco de papel filtro, y la manera más sencilla de poder de adecuar este disco al embudo es doblando en 4. Primer doblez, tenemos un segundo doblez, y este ángulo que se forma se adecua exactamente
al ángulo del embudo, este embudo de laboratorio. Hay embudos de cocina o domésticos que no siempre cumplen ese requisito, pero hay que adecuarlo de igual manera al embudo que se tenga. Entonces aquí tenemos una adecuación de los ángulos del embudo y del papel filtro que cumplen ese requisito, y se va luego a abrir 3 hojas a un lado y una hoja al otro lado, y ya tenemos armado el papel filtro. Un plegado sencillo. Existen otras formas de plegarlo, pero es suficiente presentar o armar el papel filtro con este plegado sencillo. Ahora, para que se pueda adherir a la pared del embudo, mojamos ligeramente, así, ligeramente, y ya se pega. Si no se quiere pegar, seguimos mojando un poquito más y logramos una adherencia perfecta del papel al embudo. Ya tenemos armado el papel filtro, y ahora vamos a proceder a la filtración. Vamos a utilizar la varilla. Siempre es conveniente utilizar la varilla. Esta es la forma correcta de proceder a la filtración. Sostenemos con una mano una varilla y luego hacemos escurrir a través de la varilla la solución sobrenadante. Procedemos de esa manera, dirigiendo siempre hacia la parte central la varilla. Eso es con el propósito de evitar que se escurra la solución por las paredes del vaso. Por eso es la recomendación correcta de filtrar utilizando la varilla. Como les decía, entonces, esta es la forma recomendada de realizar un proceso de filtración para evitar pérdida de masa o que la solución pueda escurrirse a través de las paredes del vaso. También tenemos que evitar agregar en exceso. Tiene que haber por lo menos medio centímetro de superficie libre en el papel filtro. Eso significa que no tenemos que rebasar ese límite para evitar una mala filtración o el paso ya de partículas sólidas al filtrado. Seguimos realizando el proceso de filtración utilizando. También se puede realizar de esta manera, igual utilizando la varilla. Directamente utilizamos un método donde la varilla y el vaso están sujetos, manipulados por una mano. Nos fijamos siempre de que el nivel no sobrepase el nivel del papel filtro. Entonces, como ya ha decantado, la filtración se facilita. Tratamos de que todo el sólido, la fase sólida, pueda quedar en el papel filtro para ser desechado. Entonces vaciamos de esta manera. Y ya prácticamente hemos logrado vaciar toda la fase acuosa y queda únicamente el sólido en el vaso. Si deseamos que este sólido también vaya a ser retenido en el papel filtro, vamos a hacer que un lavado, mejor dicho, con chorros de agua. Así. Y de esa manera hacemos que todo el sólido pueda quedar retenido en el papel filtro. El vaso ya queda libre
totalmente de la mezcla de agua de cal. La mezcla cal y agua. Listo para su lavado. Entonces hemos logrado eliminar todo el sólido y va a estar retenido en el papel filtro. Ya hemos recibido entonces el agua de cal contenida en este Erlenmeyer. Como ustedes pueden ver, es una solución límpida, transparente, conocida como agua de cal. Y a continuación vamos a ver las aplicaciones de esta solución de agua de cal. Bien, entonces una vez obtenida el agua de cal, vamos a proceder ahora a verificar, hacer que evidentemente esta muestra de agua de cal contenga los iones oxidrilo y los iones calcio. Procederemos entonces a hacer el análisis cualitativo correspondiente. Para eso vamos a utilizar como reactivo específico este indicador conocido como fenolftaleína. La fenolftaleína tiene la propiedad de colorearse con los hidróxidos, con los iones hidróxidos. Adquiere una coloración rosada intensa que indica la presencia del ion oxidrilo. Entonces este es un método generalizado en medicina, en la industria, en diversos campos de la tecnología, usando reactivos específicos para poder detectar algún ion o alguna sustancia característica. Vamos a entonces tomar una muestra, una pequeña cantidad, un cierto volumen de el agua de cal que hemos preparado. Esta cantidad es suficiente y ahora agregamos gotas, no debe pasar de 3 gotas. Tenemos una gota, con una gota ya coloreada, ven ustedes. Esa coloración característica, rosada, intenso, indica que la prueba entonces salió positivo. Evidentemente esta solución que hemos obtenido contiene los iones oxidrilo. Este reactivo, conocido como indicador fenolftaleína, es un reactivo específico para identificar iones oxidrilo. Y eso es lo que hemos hecho. Nuestro primer análisis químico cualitativo. Y esta técnica, como les decía, es generalizada en muchos casos, utilizando diversos reactivos específicos y por la coloración característica que va a adquirir la muestra, sabemos si la prueba será positiva o negativa. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en la PEL para poder detectar si la sustancia blanquecina es o no es cocaína. Se disuelve un poco de la muestra, agregan el reactivo específico y si la coloración que debe dar es positiva, entonces hay la seguridad de que esa sustancia es realmente cocaína. Y así, para muchas otras pruebas en medicina, de igual manera se utiliza para identificar azúcares y otros componentes biológicos en muestras que permiten indicar la presencia de una sustancia determinada. Y ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene el agua de cal. Una de las aplicaciones muy interesantes es en la identificación del dióxido de carbono. Y vamos a identificar que nosotros exhalamos dióxido de carbono como producto de las reacciones que sufren nuestros alimentos en nuestro organismo, conocido como el ciclo de Krebs, y mediante el cual los alimentos generan la energía suficiente para realizar nuestras actividades. Y como desecho tenemos dióxido de carbono y vapor de agua que lo exhalamos en el aliento. Y ese dióxido justamente lo vamos a poder detectar mediante el uso del agua de cal. Vamos a utilizar una cierta cantidad de muestra. Esa cantidad de agua de cal es suficiente y ahora vamos a insuflar, utilizando esta bombilla de refresco, nuestro aliento
y tiene que formarse un precipitado blanquecino de carbonato de calcio. Eso indicará que la prueba es positiva. La formación de un precipitado blanco lechoso. Veamos entonces qué es lo que sucede. He hecho una primera, agregado una cierta cantidad de esa muestra, y ustedes observen que ya se está tornando y se está formando ese precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. Voy a insuflar una mayor cantidad de aliento para obtener teóricamente también mayor cantidad de precipitado. Ahora sí, ustedes pueden observar que hemos obtenido una buena cantidad de precipitado de carbonato de calcio. Prueba positiva de la presencia de dióxido de carbono, que evidentemente como producto del ciclo de Krebs, de ese proceso de transformación de nuestros alimentos en energía, desechamos compuestos sencillos como es el dióxido de carbono y vapor de agua. Hemos logrado identificar el dióxido de carbono utilizando un cierto volumen de agua de cal. Esa sería entonces una de las aplicaciones que estamos realizando, la identificación de dióxido de carbono en diversas muestras. Vamos a recurrir ahora a otra muestra. Sabemos que una bebida gaseosa como componente principal no es una simple agua azucarada, tiene dióxido de carbono que le da ese sabor picante característico. Esta bebida entonces no sería bebida gaseosa o soda, como se la conoce, si no tuviera ese condimento esencial que es el dióxido de carbono disuelto a presión en agua. Vamos a ver entonces que evidentemente esta bebida gaseosa contiene dióxido de carbono. La segunda muestra que vamos a utilizar es una bebida gaseosa. Ya les había indicado que una bebida gaseosa no es simplemente agua azucarada, sino que contiene ese condimento esencial que es el dióxido de carbono, disuelto a presión. Entonces, nuevamente vamos a tomar una muestra de agua de cal en este vasito. Ya tenemos la muestra de agua de cal, un poquito más, y le vamos a agregar la bebida gaseosa poco a poco. Vamos agregando y tiene que ir reaccionando con el agua de cal. Ya sabemos que tiene que formarse el carbonato de calcio, un precipitado blanco lechoso que va a indicar que la prueba es positiva. Y ya se ha formado, pueden ver ustedes que ya tenemos ese precipitado blanco lechoso. Le agregamos un poquito más. Ya, ahí está. Suficiente cantidad, vean, gran cantidad de carbonato de calcio. No es necesario agregarle mayor volumen del agua, basta una pequeña cantidad. Tenemos entonces el carbonato de calcio, prueba positiva. Aquí tenemos un riesgo que si continuamos agregando, ya desaparece el carbonato de calcio y se formará el bicarbonato de calcio. Eso ya forma parte de un truco de magia química. Entonces tenemos aquí, como ven ustedes, el carbonato de calcio. Ahora le vamos a agregar en ligero exceso. Vamos a hacer este procedimiento. Decimos las palabras mágicas, abracadabra, y vean ustedes que se ha disuelto totalmente el carbonato de calcio. Este es el bicarbonato de calcio, totalmente soluble.
Hemos aprovechado entonces la ocasión para obtener dos productos. En primera instancia, el carbonato de calcio y luego el bicarbonato de calcio. Como ven ustedes, se presta para hacer una demostración de magia química. Los estudiantes quedan gratamente sorprendidos mediante esa transformación. Vamos a ver una tercera muestra, que es el dióxido de carbono en el medio ambiente, o también dióxido de carbono generado por un proceso de combustión. En el medio ambiente podemos utilizar una jeringa para poder tomar la muestra correspondiente e insuflar en la solución de agua de cal. Tenemos que utilizar una jeringa de 20 mililitros, que es más conveniente, y con alrededor de 200 mililitros de aire ya se puede observar el precipitado blanquecino que nos muestra la presencia entonces de dióxido de carbono en el medio ambiente. Obviamente esa cantidad de dióxido va a depender de la zona de un pueblo, de una ciudad. No es lo mismo obtener muestras en un lugar congestionado lleno de automóviles que generan bastante dióxido de carbono que en el campo, donde obviamente estamos más libres de la presencia de ese gas. Por eso decimos o preferimos siempre salir al campo para poder respirar aire puro, aire con menor cantidad, con mucha menor cantidad de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. Vamos a ver ahora la identificación del dióxido de carbono en un proceso de combustión. Tenemos aquí un trozo de vela, lo vamos a combustionar y recibir el gas en este resto de agua de cal que nos queda. Tenemos todavía un poquito más. Tenemos aquí un poco de agua de cal y, como ya sabemos, tiene que tornarse o formarse un precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. Procederemos al encendido. Aquí mismo la combustión del butano, es este líquido que contiene este encendedor, va generando dióxido de carbono. Podemos ir agregando, pero vamos a utilizar esta vela. Esta vela que va a ir generando el dióxido de carbono y lo vamos a ir recibiendo en este Erlenmeyer que contiene agua de cal. Necesitamos un cierto espacio de tiempo para poder recibir la suficiente cantidad de dióxido de carbono. Poco a poco se va a ir formando la opalescencia necesaria que va a indicar la presencia de dióxido. Ustedes han observado que estaba totalmente clara, límpida, y ahora por la presencia del dióxido de carbono vamos a obtener el precipitado blanco lechoso que indica la presencia del famoso dióxido de carbono. Vamos a recibir la suficiente cantidad ya tenemos una cierta cantidad de dióxido y ahora vamos a agitar la mezcla para que el dióxido reaccione con el agua de cal. Entonces, vamos a proceder de esa manera. Tenemos que cubrir y poco a poco se va formando ese precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. Ustedes ven, no hay una gran cantidad, pero ven esa opalescencia. Una opalescencia blanquecina de dióxido de carbono que ha reaccionado. Seguimos agitando para que haya más interacción con el gas generado. Ahora sí, ustedes lo observen, ya no es incolora la solución. Se observa claramente la opalescencia, la presencia del
carbonato de calcio como producto generado por la combustión de la vela. La vela es un hidrocarburo que se combustiona generando dióxido de carbono y vapor de agua. La vela tiene 25 carbonos como promedio. Es un alcano que se combustiona formando dióxido de carbono y vapor de agua. Y son los componentes principales. Vamos a ver otra aplicación del agua de cal en la obtención clásica antigua de la soda cáustica o hidróxido de sodio, un compuesto muy utilizado en la industria y en el hogar para la limpieza de los baños sanitarios y de sistemas obstruidos en el sistema sanitario. Entonces vamos a verter una cierta cantidad de agua de cal en el vaso. Tenemos ahí el agua de cal y esta tiene que reaccionar con el carbonato de sodio. Tenemos aquí carbonato de sodio y vamos a ir agregando poco a poco el carbonato de sodio y se irá formando el hidróxido de sodio en la solución. Ustedes vean cómo se va, al disolverse el carbonato de sodio, se va formando ese precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. Lo podemos hacer más interesante agitando levemente y cómo se va formando ese precipitado. Una reacción especial del carbonato con el hidróxido de calcio. Ya tenemos formado el carbonato de calcio, le vamos a agregar una mayor cantidad para que tengamos la suficiente cantidad de carbonato de calcio que reaccione con el agua de cal. Ya tenemos formado el carbonato de calcio y vamos a esperar que se decante, y la fase acuosa es ya la soda cáustica, que tiene que ser separado por filtración y luego ser saturado para obtener los cristales de soda cáustica. Una aplicación también muy interesante del agua de cal es en magia química. Voy a mostrarles algunos experimentos donde vamos a utilizar indicadores, ácido base y el agua de cal. Veamos, en este experimento tenemos colores escondidos en estos vasos. No sabemos qué colores son, aparentemente es la solución incolora, totalmente incolora, pero vamos a descubrir agregando agua de cal qué colores se esconden en estos vasos. Comenzaremos por el primero y lo vamos a ir agregando poco a poco. Una pequeña cantidad, no sucede nada, parece que nada, es mentira, no hay nada, ningún color, pero ya vemos que se va tornando un color azul, se va tornando la solución azulada. Ahora sí, ya ustedes pueden visualizar que tenemos un color azul. Ahora vamos a ver en esta otra solución. Igualmente, ahí está escondido, está un poco más a la vista, un color rosado, pero que desaparece. No quiere manifestarse. Vamos a seguir agregando una pequeña cantidad. Veamos a ver, agitamos y nuevamente desaparece. Tenemos que seguir agregando y otra vez desaparece. No quiere manifestarse este color rosado que tenemos en el vaso. Vamos a necesitar seguramente mayor cantidad, seguimos agregando
Veremos otra vez, agitamos y desaparece. Totalmente interesante. Veamos si tenemos suerte. Otra vez desaparece. Vamos a agregar una mayor cantidad y ahora sí, tiene que ser permanente. Ya ha cambiado totalmente y es el color rosado el que estaba en este vaso, pero ha necesitado mayor cantidad de agua de cal para poder manifestarse. El resto lo vamos a agregar en este otro vaso y tenemos una coloración azul, ligeramente azul, y una coloración rosada. De esa manera entonces hemos descubierto los colores escondidos en estas soluciones incoloras. Aquí tenemos una solución incolora y le vamos a agregar un colorante que le dé ese colorcito, como ven ustedes, un color más llamativo, es de color azul. Ahora, este color va a sufrir transformaciones gracias a mi aliento mágico. Veamos qué es lo que ocurre. Vean ustedes ahora, al haber insuflado una cierta cantidad de aire, de aliento mejor dicho, ya no es de color azul. ¿Cuál es el color? Es verde. Bueno, se observa la tonalidad verde. Se observa esa coloración verdosa. Voy ahora a seguir insuflando mayor cantidad de aliento. Y se nota todavía el color verdoso. Ya estamos en un color verde mucho más pálido. Vamos a seguir dando mayor cantidad de aliento. Y hemos logrado obtener el color amarillo. Con el aliento hemos obtenido tres colores: color azul inicial, color verde y color amarillo. Vamos a hacer el mismo procedimiento de obtención de los tres colores y procedemos a agregar el colorante respectivo para darle esa coloración, una coloración azul. Ustedes ven esa coloración intensa y ahora vamos a utilizar, en vez del aliento, vamos a utilizar esta muestra de soda, de una bebida gaseosa incolora, y vamos a ir agregando eso así poco a poco. Tiene gran cantidad de dióxido, entonces le agregamos una pequeña cantidad
primeramente, ahí, ya, hasta obtener el color, ya saben ustedes, el color verde. Ya tenemos el color verde. Vamos a utilizar la varilla para homogeneizar la solución. Sigue de color azul, y un poquito más. Sigue un poquito, una pequeña cantidad. Aquí ya está. Vean, ya está verde. Hemos logrado obtener el color verde. Ahora tenemos que pasar a la otra coloración amarilla, gracias a mis poderes mágicos. Verde. Y ahora sí. Entonces hemos obtenido 3 colores. Primero un azul, luego el color verde y finalmente el color amarillo. Todo gracias a mis poderes mágicos. Vamos a ahora dar el proceso, cómo se han desarrollado estos experimentos de magia química. Tenemos agua común y corriente, agua potable, y le vamos a dar cierta acidez agregando unas gotitas de limón. De esta manera, unas 2-3 gotitas de limón para que le den la acidez necesaria. Voy a hacer un poquito más. Ya tiene el limón. Y ahora le vamos a agregar 2 gotitas de fenolftaleína y de timolftaleína. Los dos indicadores son incoloros. No presentan inicialmente una coloración. 2 gotas, hasta 3 gotas de timolftaleína, y en este otro recipiente vamos a agregar 2 gotitas de fenolftaleína. Y luego, como ustedes vieron, viene el agua de cal. El más resistente a aparecer es la fenolftaleína. Vean, va desapareciendo y vamos jugando con la adición. Decimos que ya ha aparecido, pero agitamos y desaparece. Y así, desaparece y aparece. Ahora con el otro colorante, la timolftaleína, es mucho más visual. También desaparece y aparece, ¿ven? Y aparece el color azul intenso. Desaparece y aparece. Aquí tenemos que hacer que aparezca el color rosado. ¿Está? Agitamos y desaparece. Ahora sí, está un color rosa permanente, y de esa manera hemos logrado que se visualicen los colores escondidos. Ahora, esto de la formación de los 3 colores, vamos a utilizar igual agua, pero le damos la coloración previamente. Tenemos que agregarle una pizca, una verdadera pizca de carbonato de sodio, para darle un cierto pH mayor a 7, ligeramente mayor a 7. Luego le vamos a, una vez agregado el carbonato de sodio disuelto, esa pizca, agregamos la pizca de carbonato de sodio para darle el medio básico. El pH del agua sube hasta 8,5, y de esa manera el indicador, que es azul de bromotimol, adquiere una coloración azulada. Agregamos 2 gotitas suficientes de azul de bromotimol. Entonces el color de este indicador en medio básico es azul. Ahora su rango de viraje es lo que se aprovecha para ver esos cambios de colores. A partir de 8 es azul, y cuando está en pH 7 es de color verde. Y eso vamos a lograr agregando esta agua gaseosa, que es ácido carbónico, y eso va a bajar el pH. Entonces hay que agregarle con mucho cuidado, puede ser con una jeringa, así, de tal manera que justo lleguemos al pH. Vamos a utilizar la varilla, aquí tenemos la varilla para agitar.
todavía está en pH 8 y le agregamos cuidadosamente. Ahora sí, ya tenemos, todavía falta. Ahora sí, no tenemos que pasarnos, ya no tenemos. Eso es. Estamos en el color verde. Ese es el color verde, donde el pH es exactamente 7. Y ahora sí, vamos agregando una mayor cantidad de agua ácida, de bebida gaseosa. Vamos a llegar al color amarillo, que es menor a 7, 6 abajo. 6, pH 6, 4, 7. De esa manera obtenemos las tres coloraciones: amarillo, verde y azul. Eso lo hace interesante. Este indicador es muy bonito porque presenta esas tres coloraciones casi en el medio neutro, entre el pH 6 y 8. Vamos a plantear las ecuaciones que se presentan con los ensayos que hemos realizado. El dióxido de carbono disuelto en agua forma un ácido débil, que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico es inestable, pero de igual manera se forman los protones respectivos y el ion carbonato. Su inestabilidad hace que también forme el ácido carbónico, la molécula de ácido carbónico, y puede también llegar a generar nuevamente el dióxido de carbono. Cuando hemos identificado el dióxido con agua de cal, se forma este precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. El carbonato de calcio entonces puede ser representado de esta manera, o también considerando el carácter ácido del dióxido disuelto en una bebida gaseosa, que es un ácido débil. Entonces reacciona con la base de hidróxido de calcio y tenemos el carbonato y agua. Esto corresponde a una generalización de una reacción entre un ácido y una base, donde siempre vamos a obtener una sal y agua. Esto es una reacción de neutralización. Ahora, el carbonato de calcio, cuando reacciona con un exceso de dióxido de carbono y agua, se disuelve formando el bicarbonato de calcio. Este bicarbonato de calcio tiene la propiedad de ser totalmente soluble, es decir, que vamos a tener la presencia de iones calcio y de iones bicarbonato. Esto también puede ser para una reacción de equilibrio. Agregando bicarbonato a la derecha, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, generando dióxido de carbono y carbonato de calcio, o sea, formándose nuevamente el precipitado. Hemos llegado a la conclusión de esta práctica. Espero que les haya gustado y, lo más importante, que les sea de utilidad, que pueda tener la posibilidad de ser incluido en su plan educativo. Es bastante llamativo, y recordemos siempre que una manera de poder enseñar la creatividad es realizando prácticas experimentales. Y también siempre ha existido la solicitud de tener estos reactivos para poder ser replicados. Tenemos la timoltaleína, el azul de bromotimol, la fenoltaleína, el carbonato de sodio, la cal apagada, solución de cal. Todo eso puedo enviarles a todos los que deseen a un costo de 30 bolivianos, que incluye el envío a su localidad. De esa manera pueden tener acceso a poder replicar los experimentos que hemos realizado. Esa es una oportunidad. Y para las 3 primeras llamadas, totalmente gratuito. No, colegas, es mentira.
Es una oferta generalizada a ese costo. Entonces, los pedidos pueden hacerlo a la licenciada Silvia Morejón o también directamente a mi persona. Ya conocen el teléfono, el WhatsApp también es el mismo número, 735-43-969. Es simplemente una opción para poder replicarlos de tal manera que no se quede simplemente como una comunicación, sino que pueda ser aplicado y que pueda ser replicado y ustedes tengan la oportunidad de realizarlo. Es con ese propósito. Les agradezco infinitamente por su atención y nuevamente un agradecimiento a la Asociación de AMEC y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias, estimados colegas.